estas elecciones 2023. Infórmate y decide. Hola amigos, soy Carlos, bienvenidos al País de los Jóvenes, a una nueva entrevista. Esta entrevista dentro de la sección Infórmate y Decide, porque estamos en las elecciones 2023 en Guatemala y es muy importante que ustedes puedan conocer a los candidatos. ¿Por qué nos interesa conocerlos de esta forma? Porque son seres humanos que están a la disposición de ustedes trabajando ya, algunos dentro del Estado y otros que están como candidatos a esa su primera vez en poder participar, ya sea como presidenciable, como candidato a diputado, como alcalde. Entonces, para nosotros en el País de los Jóvenes es muy importante darlos a conocer en esa vida que tienen, digamos, como papás, como profesionales, como jóvenes o gente que ya ha participado también en algún puesto público. Hoy tenemos la visita de Luis Pineda. Él es ya diputado en el Congreso, pero está relanzando su candidatura para estas próximas elecciones. Él participa en el partido Viva y te damos la bienvenida, Luis. Bienvenido al País de los Jóvenes. Gracias, qué gustazo estar aquí. Valoro mucho estos espacios porque es una manera de poder estar conectados con la gente y especialmente con la juventud. Acabo de presentar una iniciativa de ley. ¿Ah, sí? Y en Guatemala resulta que el 30% de la población está comprendida entre 16 y 30 años de edad. Entonces me parece muy importante hablarle a este público y poderme en este espacio dirigirme a los jóvenes. Pues gracias, Luis. Bueno, en tu caso yo creo que va a ser interesante conocer la experiencia porque ya eres diputado, ¿verdad? Y ahorita estás en esta parte de relanzar, ¿no? Exacto, actualmente soy diputado de la 9ª legislatura y estoy pues buscando mi reelección. Me estoy candidateando nuevamente, siempre por el Distrito Central, que es la ciudad de Guatemala o Distrito Metropolitano, como se le conoce. Estoy en el partido Visión con Valores Viva. Y bueno, aquí dispuesto a responder las preguntas, a conversar, a hablar un poco de las propuestas de la agenda legislativa que llevamos con el partido Viva para el Congreso de la República en este periodo electoral. Creo que se ha hablado de todo y de lo que menos se habla son de las propuestas y de los temas coyunturales que estamos atravesando y del proceso tan desgastado que tenemos. Entonces, aquí estoy muy agradecido por el espacio. Luis, yo creo que es importante conocerte, ¿verdad? Y si nos platicaras un poco de tu vida, tu infancia, dónde naciste, qué estudiaste, de qué te recibiste en la universidad, si nos contas un poco de eso. Claro que sí, soy el menor de 3 hermanos, luego está Sebas y luego está Mario. Mi mamá se llama Dora, mi papá se llama Mario también. Estudié en la Universidad Rafael Landívar, me gradué de abogado y notario, estudié leyes. Y luego de esto estudié una maestría en finanzas, una LLM en la Universidad Francisco Marroquín. Y esto me permitió tener una de las mejores experiencias académicas que he tenido, que fue haber estudiado un minor en emprendimiento en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Y otra serie, pues, otros cursos, estudios, diplomados, posgrados que he estudiado, que me permiten hoy en día tener las herramientas necesarias, tener los conocimientos y una base, pues, de saber qué es el Estado, de conocer las instituciones públicas y así poder hacer un trabajo de legislar, de intermediar y sobre todo de fiscalizar en el Congreso de la República. Okay. Soy uno de los diputados más jóvenes del Congreso actualmente. Creo que soy el tercero más joven de esta legislatura y es una enorme oportunidad, pero que trae implícita una enorme responsabilidad, porque los jóvenes muchas veces lo que necesitamos es justamente tener un espacio para pues poder dar a conocer las aptitudes, conocimientos que tenemos y poder servir de ejemplo para la juventud de que estos puestos de toma de decisión, sobre todo de decisión política, deben de ser ocupadas por la juventud, porque es en el Congreso de la República en donde se toman las decisiones más importantes del país. Las leyes que rigen a toda la nación pasan por el Congreso de la República, el presupuesto del Estado pasa por el Congreso de la República, la elección de magistrados de las salas de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia pasa por el Congreso, la elección del Procurador de los Derechos Humanos, la elección del Contralor General de Cuentas, de los cargos más importantes, pasan por el Congreso de la República. Entonces, estos puestos de decisión deben de ser ocupados definitivamente por más jóvenes. Este proceso electoral, ojalá que la juventud pues vaya a votar, que sea un voto meditado, un voto consciente, que analicen las propuestas que hay sobre la mesa de los diferentes partidos políticos
Ahora hay más de 30 partidos. Sí. Parece un cartón de lotería esto, pero creo que la gente puede analizar en realidad quiénes están postulando y quiénes lo hacen con una propuesta seria y con una agenda legislativa que promover en el Congreso. Y no solo hacerlo como, pues generalmente o en la mayoría de casos, creo yo que lo hacen las personas que asocian a la política con negocio y por ende lo que quieren es ir a fomentar la corrupción y a saquear fondos públicos. Entonces, aquí estamos. Yo siempre he trabajado en el Congreso con mucha transparencia, con mucha dedicación por Guatemala, en las redes sociales que tengo, ahora que está tan de moda TikTok, también Facebook, Instagram, Twitter, ahí pueden seguir el trabajo que yo he hecho en el Congreso y así se pueden informar de las diferentes iniciativas de ley que he promovido, de las importantes fiscalizaciones que he realizado, siempre defendiendo los intereses del pueblo de Guatemala y lo que establece la Constitución Política de la República, de que se respete, pues que lleguemos como sociedad a alcanzar el bien común. Okay. Luis, ¿en qué momento tomas la decisión de decir yo quiero participar en política? Porque me imagino que esto viene en algún momento que hace clic, alguna idea o algún comentario o lo que se está viendo. ¿Cuándo pasa eso contigo? Esta es una pregunta muy importante y creo que esa va a ser siempre trascendental y va a ser una respuesta que siempre voy a dar con mucho sentimiento, porque yo recuerdo que estaba en el último año de la universidad en la Rafael Landívar, aquí cerca, y entonces se da en ese entonces el gobierno de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti, y recuerdo que se destapa aquel caso de la línea pues que en ese momento la CICIG y el Ministerio Público dieron a conocer, y todo el país y el mundo entero pudieron ver que el presidente y la vicepresidenta estaban involucrados en el mayor caso de corrupción de la época democrática reciente, creo yo. Y con la Asociación de Estudiantes de Derecho, pues nos indignamos y surge en ese momento en la Universidad Rafael Landívar un grupo que se llama Landivarianos. Y si ustedes se recordarán de las manifestaciones del 2015 y cómo las diferentes universidades, los jóvenes estudiantes decidimos salir a las calles a manifestarnos en contra de la corrupción que estábamos padeciendo en ese momento, hacemos acuerdos con la Universidad de San Carlos, con la del Valle, con la Mariano, y llegamos y llenamos la plaza de la Constitución en ese momento, ¿verdad? O el Parque Central, como se le conoce. Y en ese espacio conozco yo a muchos jóvenes más que estaban indignados como yo, muchos estudiantes de Derecho, de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas, de Relaciones Internacionales y de todas las carreras que hay en la universidad. Y entonces ahí conozco a mucha gente, hacemos sin incidencia, manifestándonos en contra, diciendo no a lo que estaba pasando en el país y en esos casos de corrupción. Y después viene el proceso electoral del 2019 y varios de esos jóvenes que yo conocía estaban involucrados en política y entonces surge esa famosa frase de la protesta a la propuesta. Dimos un paso adelante, muchos de los que manifestábamos en el 2015 y bueno, nos postulamos al Congreso de la República con una convicción clara de rescatemos Guatemala, de trabajemos frontalmente en contra de la corrupción para que pues, la mayoría de guatemaltecos tengan mejores oportunidades, mejores condiciones en las cuales podamos vivir aquí en el país. Y eso es justamente conocer, ver, vivir esa corrupción, creo yo, es lo que me hace involucrarme en política, que pues no es nada fácil. El hecho de estar en política implica sus costos, porque cuando uno dice estoy en el Congreso o cuando uno dice soy político, lo primero con lo que lo asocian es sos corrupto, sos ladrón, sos transero, sos de lo peor. Todos los calificativos malos o negativos que puedan existir se asocian a la política y a los que estamos en política. Y ahí es en donde está el enorme reto, creo yo. Pueden seguir, como te estaba diciendo yo, el trabajo que he realizado en el Congreso y se podrán dar cuenta que no estamos, o yo particularmente, pues no estoy con una finalidad de hacerme millonario ni de llegar a saquear fondos públicos, sino de trabajar por el bienestar del país y por reducir esas brechas de desigualdad que tenemos en Guatemala, en la educación, en la salud, en la seguridad, en la garantía de derechos de la niñez y adolescencia, de los jóvenes y de todos los sectores, de las mujeres también que son tan vulneradas, y de la discriminación que padecemos, de la falta de oportunidades, en fin, tantas cosas que hay por las cuales, tantas causas por las cuales uno puede abanderar, trabajar y defender en el Congreso de la República. Entonces ahí es donde surge la intención. Yo nunca había estado involucrado en política, me habían invitado de ciertos partidos, sin embargo no me llamaba la atención.
Como abogado pusimos un bufete con unos amigos en la universidad cuando nos graduamos. Yo me gradué en el 2016, soy landivariano muy orgullosamente, como les estaba contando, y siempre estaba también con mis papás, que son empresarios, viendo un poco ahí de temas de las empresas y enfocado en lo privado. Cuando llego con mi papá y le digo, mira papá, tengo una oportunidad y me quiero postular al Congreso, mi papá se me queda viendo muy seriamente y me dice, Luis, ¿qué te hace falta? No tenés para comer, no tenés un trabajo estable, no tenés un carro con el cual vas y venís, no tenés un techo en el cual dormir, no tenés comida, ¿qué te hace falta? Y yo, no me hace falta nada. Entonces, ¿por qué te querés meter en política? Y me puso ahí un poco dudoso y pues me cuestionó de una manera tan severa que en algún momento sí lo llegué a dudar, pero al final de una conversación que tuvimos como de 2 horas me dijo, mira Luis, pues soy tu papá, definitivamente te voy a apoyar, no comparto, no me gusta que estés en política, pero pues te voy a respaldar, aquí estoy, tu papá siempre va a estar para vos. Y a pesar de que mi papá pues no estaba muy contento con eso, yo decido continuar con la postulación que estaba en ese momento, en el 2019. Quedo electo como diputado y lo que he hecho este tiempo es tratar de cuidar no solo el nombre de mi familia, sino demostrar en el Congreso de la República que la juventud puede incidir y puede incidir de una manera positiva para Guatemala. Luis, y obviamente toda esa experiencia o pensarlo 2 veces, digamos, involucrarse, como lo decía tu papá, ¿qué pasa, digamos, ya estando? Porque tuviste la oportunidad y tenés la oportunidad de estar ya en el Congreso. ¿Qué visión te dio el estar ya ahí en una curul participando, observando muchas cosas de un nivel macro? Porque al final es ahí donde se toman las decisiones, como tú bien lo decís. ¿Qué pasa para Luis en ese momentito? Pasa que encuentro que llego con muchos pues, jóvenes idealistas, ¿verdad? Somos idealistas, llego con muchos ideales, con muchas convicciones. Y lo que pasa en el Congreso de la República es que todo mundo o todos los sectores tienen a sus representantes. Hasta el narcotráfico y el crimen organizado tiene a su representante en el Congreso. Entonces uno llega con muchos ideales, con muchas propuestas, iniciativas de ley que uno quiere promover y que quisiera que fueran aprobadas, reformas importantes para el país, legislativas, y con lo que uno se topa es con un muro gigantesco y uno se da contra ese muro y se da contra ese muro, porque lamentablemente en el Congreso de la República las decisiones se toman por mayorías. Somos 160 diputados y para apoyar o para aprobar ciertas iniciativas de ley se necesitan 81 votos en mayoría absoluta, o para que sean reformas pues, constitucionales o de rango constitucional y de mayor relevancia se necesitan 107 votos, es decir, mayoría calificada. Entonces, un voto a veces puede hacer la diferencia, pero en la mayoría de casos no lo hace. Se necesita tener más diputados con conciencia social, se necesita tener más diputados con honestidad, con servicio de vocación y con deseo de trabajar por Guatemala, y no gente que solo llegue a ver qué cuestiones bajo la mesa, negociaciones turbias de corrupción realiza, no gente que solo llegue a favorecer intereses sectoriales y no el interés común. Entonces se vive ahí gestionando un poco la frustración, la decepción, quizás diría yo, política, pero en mi caso sigue todavía muy latente ese sentimiento, ese idealismo de que podemos rescatar a Guatemala y que uno puede hacer la diferencia donde esté, porque ahora estoy en el Congreso, el día de mañana podré estar en otro puesto político, en el sector privado o en donde sea, pero aquí es cuando uno se da cuenta que uno solo puede hacer la diferencia. En realidad, con sus actos uno puede demostrar cuáles son sus convicciones, y a pesar de que he propuesto iniciativas de ley importantes y que no han sido aprobadas porque no formo parte de la alianza oficialista o porque pues no realizo negociaciones como comúnmente las hacen, pues voy a seguir proponiendo, voy a seguir luchando, voy a seguir alzando la voz en favor de la población guatemalteca, y por supuesto que voy a seguir fiscalizando para que ya no haya más corrupción que nos tiene hundidos en la pobreza y en las condiciones precarias en los sistemas básicos en Guatemala. Luis, de alguna manera, cuando se está, digamos, la persona, digamos, ya formando parte del Congreso, específicamente lo digo porque, digamos, es tu experiencia, se oye también afuera el clamor de la gente, ¿verdad? Con muchas cosas, que la seguridad, que la economía, que, digamos, todo lo que la gente clama.
¿Qué pensás de todo eso, digamos? ¿Cómo estando tú dentro del Congreso, es decir, yo estoy escuchando esto, tengo que proponer esto, ¿cómo amarras esa parte? Bueno, la política es un medio a través del cual los que estamos en esos puestos podemos presentar propuestas para solventar las diferentes necesidades de la población, el clamor popular. Y decía hace poco en un foro que la primera reforma a la que hay que entrarle en la próxima legislatura es a la ley electoral y de partidos políticos, porque lo que está pasando en Guatemala es que la gente no se siente representada por sus diputados, que no hay legitimidad en las acciones que se hacen en el Congreso de la República y que la política ha perdido, creo yo, esa cercanía con la población. Y dije, hay que abrir las puertas del Congreso, pero no porque la ley así lo establece y porque es un discurso, sino hay que abrir las puertas para que se realicen negociaciones de manera transparente, acuerdos políticos que lo que lleven implícito sea lograr acuerdos para mejorar la salud, para mejorar la educación, para que hayan más oportunidades laborales y la gente no tenga que emigrar de manera irregular hacia Estados Unidos a cumplir el famoso sueño americano y tantos temas. Entonces, yo me he dado a conocer porque siempre que me llegan a buscar a mi oficina, las puertas de mi oficina en el Congreso están abiertas para la población guatemalteca. Toda la gente que me llega a buscar, siempre y cuando esté en la oficina, pues yo los atiendo, los recibo, los escucho. Y tengo muchos casos en los cuales yo he intermediado y he fiscalizado en diferentes instituciones públicas y he logrado resultados positivos para esa gente. Por ejemplo, en Guatemala está la Unidad de Vivienda Popular, UDEVIPO, que está adscrita al Ministerio de Comunicaciones porque hay más de 300 asentamientos. Y mucha gente se tuvo que ir por catástrofes naturales o porque son de escasos recursos o porque simplemente no hay una política de vivienda social en Guatemala, se tienen que ir a vivir a estos asentamientos. Y han pasado décadas y la gente no tiene certeza jurídica. Los terrenos no están a nombre de ellos, sino que siguen estando a nombre del Estado de Guatemala. Entonces en UDEVIPO la gente acude para poderlo legalizar y UDEVIPO parece un espectáculo de magia, porque ahí aparecen y desaparecen expedientes, les piden los documentos hasta 15 veces a la gente, los hacen gastar hasta 10 veces en los mismos trámites y la gente no tiene certeza jurídica. Pues yo me puse a fiscalizar UDEVIPO y con pruebas te puedo decir que he logrado que a gente del asentamiento María Teresa Caballeros en la zona 7, a gente en la zona 18, en la zona 3, les entreguen sus escrituras, gente que estuvo luchando por 15 años y que no tenían certeza jurídica, hoy la tienen. Eso es en realidad una función esencial del diputado, ¿verdad? Escuchar a la gente, solventar estas cuestiones que están padeciendo y así poder trabajar por el bien común. El Congreso es la casa del pueblo, como decimos ahí adentro del Congreso, ¿verdad? Y abrir el Congreso implica justamente atender a la gente. Ahora que ando haciendo campaña, te quiero contar que mucha gente está decepcionada de los políticos. Y lo que nos dicen es, lo que pasa que cuando es campaña lo buscan a uno porque quieren el voto. Pero cuando quedan electos en esos puestos y uno después los llega a buscar, si te vi no me acuerdo, o cambian de número de teléfono, o cuando los llegan a buscar a la oficina, no está el diputado, venga a buscarlo la otra semana, el otro mes, el otro año, se pasan los 4 años y nunca les volvieron a ver la cara. Entonces, yo creo que eso es parte esencial de un buen político, estar siempre cercano, dispuesto, atento a la gente, y yo me he caracterizado por eso, y toda la gente que me quiera buscar, que quiera solventar alguna necesidad en una institución pública, siempre y cuando esté dentro del marco de la ley, pues tengan por seguro que lo voy a hacer. Okay. Tú hablabas de esa parte de la decisión que toma mucha gente a irse a Estados Unidos, y ese segmento es un segmento muy grande de jóvenes de todo el país, ¿verdad? ¿Qué opinión tienes sobre eso para darle oportunidades a la gente aquí? ¿O qué se puede hacer para parar un poco eso y que los jóvenes realmente se sientan en un país donde se les quiere, se les aprecia, pero también se les da oportunidad? ¿Qué se puede hacer? En primer lugar, creo que hay que reducir esas brechas de desigualdad en el acceso a servicios básicos de educación, de salud, de seguridad y de oportunidades de empleo. Va de la mano con esto de los servicios básicos. Y hablo de servicios básicos porque una persona no puede optar a un empleo si no está siendo bien nutrida, si no está siendo educada, si no va a la escuela. Una persona no puede optar a un empleo si no está siendo capacitada y si no tiene un hogar en donde pueda ser protegido y una sociedad en la cual pueda ser protegido de los abusos y pueda ser protegido desde niño de las diferentes circunstancias, porque lamentablemente las personas que viven en escasos recursos, los niños
y adolescentes generalmente se involucran en temas de maras o de pandillas por la misma situación que viven. Entonces hay que reducir esas brechas de desigualdad y eso le compete al organismo ejecutivo teniendo políticas públicas de manera eficiente y haciendo una inversión del recurso público también de una manera eficiente. Luego, en el Congreso de la República, promover iniciativas de ley, legislar para reducir la migración irregular. Nosotros con la bancada Viva, hace 2 semanas presentamos una iniciativa de ley que denominamos Juventud y Primer Empleo. ¿Y qué es lo que estamos proponiendo? Que ese sector de la población que te comentaba al inicio de esta conversación, que está comprendida entre los 16 y 30 años de edad, puedan tener empleo. Nosotros a través de incentivos fiscales estamos proponiendo que los jóvenes comprendidos en estas edades y los empresarios que los contraten puedan tener esos incentivos fiscales. Entonces gana la juventud, gana el empresario, gana Guatemala. Nos hemos topado muchas veces con jóvenes que nos dicen cuando se han graduado del nivel medio, digamos de diversificado, que tienen que hacer prácticas, pero que cuando van a hacer prácticas no se las pagan y lo peor aún, terminan de hacer prácticas y después eso no les cuenta como experiencia para poder optar a una plaza laboral. Entonces nosotros con la iniciativa de ley lo que estamos proponiendo es que los jóvenes que realicen prácticas en las instituciones públicas les puedan ser pagadas. Para eso el Ministerio de Finanzas Públicas junto con la Oficina Nacional de Servicio Civil deben de crear las cuestiones presupuestarias y el tema de la creación de las plazas en la ONSEC. Y entonces los jóvenes les sea reconocido ese tiempo porque están trabajando, ¿verdad? Cumplen con la jornada como todos los demás trabajadores y también se les capacite en el INAP, en el Instituto de Administración Pública, y entonces cuando salgan de terminar sus prácticas puedan hacer 2 cosas. 1, que se les dé la oportunidad de contratarlos en las instituciones públicas, o 2, si van al mercado laboral exterior hacia lo privado, pues que ya tengan esto como parte de su currículum y como parte de la experiencia laboral. Entonces, con esta iniciativa de ley también le queremos entrar al tema del emprendimiento. En Guatemala, las cifras de emprendimiento son muy altas. Guatemala está en el top 10 de países emprendedores a nivel mundial. ¿Puedes creer eso? Muchos jóvenes en Guatemala emprenden, tenemos ideas para emprender negocios, pero ¿qué pasa? O no se puede sostener a lo largo del tiempo por más de un año porque no hay un soporte del Estado económico financiero, porque no hay capacitación de cómo manejar el emprendimiento o lamentablemente por las famosas extorsiones. Entonces nosotros estamos diciendo que actualmente hay un programa en el Ministerio de Economía que es inoperante, que no sirve, que no ejecutan el dinero, sino que hacen transferencias presupuestarias internas en el Mineco y el dinero lo usan para otra cosa, y que el Ministerio de Desarrollo Social pueda cumplir con su verdadera función de protección social. Estamos proponiendo sacar ese programa de emprendimiento de Mineco, que se pase a MIDES y que no menos del 20% del MIDES pueda ser destinado a temas de emprendimiento para apoyar con becas de emprendimiento a estos jóvenes. Se podrían destinar más de 500 millones de quetzales para estas becas de emprendimiento y así que los jóvenes tengan capacitación, formación y tengan un soporte económico a través del MIDES para poder subsistir y que esos emprendimientos pasen a la formalidad. Y entonces así podamos seguir generando oportunidades de trabajo. Nosotros estimamos que con esta iniciativa de ley podríamos generar más de 750,000 empleos, que de hecho está plasmado en el plan de gobierno que ha presentado nuestro candidato, nuestro binomio presidencial con el Partido Viva. Y entonces, es decir, le estamos entrando con seriedad al tema de apoyo a la juventud, en tema de emprendimiento, en tema de oportunidad laboral. Ganan los empresarios porque los empresarios que contraten a estos jóvenes tienen que cumplir con las siguientes características. Les tienen que dar un contrato formal del trabajo, tienen que estar afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que los jóvenes puedan tener los servicios que presta el ICS, y los jóvenes tienen que trabajar solamente 4 horas en un horario a convenir con los empresarios para que en el siguiente lapso de tiempo del día o en las horas restantes se puedan seguir formando y capacitando, es decir, puedan seguir estudiando. Entonces los empresarios que contraten a jóvenes entre 15 y 29 años con estas características pueden deducir del pago de su IVA, digamos, lo que pagarían de IVA, lo pagan ahora en las planillas, en las plazas que están contratando con estas características. Entonces estamos incentivando que los empresarios en Guatemala puedan apoyar a la juventud, y a la juventud le estamos dando una oportunidad técnica, una oportunidad real, tangible, para que puedan quedarse en el país, que puedan tener estabilidad económica, que puedan comer bien y puedan vivir bien.
A eso es a lo que hay que apostarle en Guatemala. Okay. Esto es tan solo un ejemplo de muchas cosas. De muchas cosas que hemos propuesto y que está dentro de nuestra agenda legislativa con la bancada viva, si la gente nos favorece con su voto y podemos seguir luchando por la juventud en el Congreso. Cuando hablas de todo esto, digamos, todo se da dentro de un círculo que se llama familia, ¿verdad? O dentro de una unidad que se llama familia. ¿Qué piensas de ese concepto donde muchas veces pareciera que lo que se necesita es desintegrar la familia, pero pues nosotros en el País de los Jóvenes creemos mucho en eso y que hay que fortalecerla? Desde el lado tuyo, como diputado o como partido, ¿qué piensan sobre el tema familiar? Excelente pregunta. Visión con Valores se llama nuestro partido, Viva. Fue fundado por el doctor Harold Caballeros en su momento, hace ya más de 15 años, y ahora nuestro candidato a la presidencia lo remarca mucho. Nosotros creemos en la familia y promovemos y defendemos a la familia como base de la sociedad, porque es en la familia en donde a uno desde niño le inculcan valores, le inculcan principios y le dan a uno las herramientas para poder ser un buen ciudadano más adelante. De hecho, la propia Constitución Política de la República, nuestra Carta Magna o nuestra norma superior en el país, reconoce desde el preámbulo a la familia como base de la sociedad y a la persona como el fin por el cual trabajar y por el cual el Estado se constituye social y políticamente. Entonces yo, por supuesto que creo una familia, como te comentaba al inicio, soy el menor de 3 hermanos y le agradezco enormemente a mis papás el hecho que me hayan enseñado a ser responsable, que me hayan enseñado a actuar siempre con la verdad, con honestidad, que me hayan dado educación para hoy en día ser un buen diputado y trabajar por la gente que más lo necesita. Fíjate que hay un tema bien importante ahí, y es que con las familias desintegradas y con una serie de cuestiones de tendencias internacionales y globales que se vienen dando, creo que lo que vienen a hacer es a polarizar más a la sociedad guatemalteca. Y nosotros lo que tenemos que hacer es defender nuestra institución y nuestra institucionalidad en primer lugar, desde la Constitución Política de la República, y luego como ciudadanos también promover esa defensa, porque es en el seno de la familia en donde nos hacemos buenos ciudadanos y en donde la familia o donde los jóvenes o donde cualquier persona que esté en la familia involucrada puede ser después un ejemplo en la sociedad y contribuir a lograr el bien común. Entonces, por supuesto que en Viva defendemos, creemos en la familia, en los principios y en los valores que se inculcan ahí desde pequeños. Podemos hablar de la universidad, podemos hablar del colegio, podemos hablar de muchos otros lugares en donde convivimos como sociedad, pero donde más tiempo pasamos es en la familia, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con las personas, son los más cercanos, ¿no? Exacto. Es ahí, entonces, por supuesto que en Viva tenemos un compromiso de defender a la familia y promoverla como base de la sociedad. Te quiero contar que dentro de las premisas que nosotros trabajamos dentro del País de los Jóvenes, y lo repetimos mucho, ¿verdad? Y dice, todo lo que pasa en la infancia y la adolescencia repercute en la edad adulta. O sea que algo positivo, eso fortalece a una persona y lo hace que en su camino pues sea mejor. Pero a veces pasan cosas difíciles, ¿verdad? Y esas partes difíciles se dan en la infancia y eso puede repercutir a una sociedad que puede estar dañada. Nosotros dentro de lo que hacemos, dentro de la organización El País de los Jóvenes, tenemos una iniciativa que se llama No Más Historias de Abuso, ¿verdad? Mucha gente, digamos, que se acerca con nosotros tiene pues una historia de vida en donde el abuso ha sido como la parte fuerte de ese mal recuerdo y en muchos casos con un silencio enorme. Te puedo decir de gente de 50 años de silencio, 60 años de silencio, que les pasaron las cosas de pequeños. Y a veces lo que necesitan es desahogar todo eso para seguir caminando. Desde el Congreso se pueden hacer muchas cosas a nivel de iniciativas enfocados en la defensa, obviamente de la vida, pero también de la defensa de los más vulnerables, que son los niños y adolescentes que pasan por esto. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre ese tema? Bueno, de hecho, en Guatemala debemos de cuidar a la niñez y a la juventud. Lo que pasa es que tenemos un estado reactivo, más no preventivo. La ley de protección de la niñez y adolescencia debe de ser reformada, más conocida como ley Pina, porque ahí vemos, por ejemplo, a los menores de edad que han estado involucrados en hechos delictivos y que tienen un tratamiento especial acorde a la ley, que están en centros de detención, podría decírseles, pues no se llaman así, pero en realidad lo que están es recluidos en estos centros y lamentablemente los centros no sirven para que los jóvenes
puedan ser reinsertados nuevamente en la sociedad porque tuvieron un tratamiento especial de reinserción. Ahí está fallando el Estado. Luego también vemos tantos casos de abuso infantil, tantos casos de violaciones y de cuestiones tan lamentables, trágicas que se dan en Guatemala, que no deberían de ser. Ahí es donde el Estado debería de ser preventivo también, ¿verdad? Hay tanta institución pública que en realidad creo yo que no está cumpliendo con su mandato como la ley lo establece. Tenemos incluso juzgados especiales en niñez y adolescencia. Es una rama especial que el organismo judicial tiene, pero que lamentablemente muchas veces no se vela por el interés superior del niño, sino que son los padres quienes utilizan a los niños como una medida de presión para lograr intereses económicos o para chantajear emocionalmente a su pareja o expareja. Y entonces cuando van ante los juzgados y vemos que hay un papá o hay una mamá que quiere luchar por el bienestar de su hijo, con lo que se topa es con una institucionalidad que lo que hace es todo lo contrario, que lo que hace es que castiga y que aleja a los niños de la figura paterna o de la figura materna. Y el Estado también como que le apuesta a esa institucionalización de los niños, y vemos también esas casas que existen, ¿verdad? O esos centros en donde llevan a los niños cuando no están sus papás. Y pues por ahí hemos visto también casos, ¿verdad? Y cómo esta situación está fallando y ha fallado en Guatemala. Entonces, por supuesto que con la Bancada Viva tienen un compromiso de aprobar y de apoyar iniciativas de ley que vayan en pro de la protección de la niñez y de la adolescencia, y de trabajar, ¿verdad?, para que esto no se dé. Creo yo que lo más triste y que pasa es que esto se convierte en cifras, como la desnutrición. Vemos en Guatemala y uno asiste a foros y asiste a diversas actividades y dicen, 1 de cada 2 niños es desnutrido. Hoy justamente salió en la prensa que han fallecido 8 niños en lo que va del año por desnutrición en departamentos de Alta Verapaz y de Chiquimula. Y entonces, ¿y qué pasa? No pasa nada, porque la gran política de la cruzada por la desnutrición que implementó este gobierno ha sido un absoluto y completo fracaso. Destinaron millones de quetzales y la desnutrición no ha disminuido, al contrario, ha aumentado desde que este gobierno asumió en el 2020. Entonces, ¿en qué estamos fallando como sociedad? ¿En qué está fallando el Estado de Guatemala para velar por esa protección de la niñez y adolescencia? No solo de los abusos, sino también de la efectiva protección del Estado en cuanto a la alimentación saludable, en cuanto a la educación y en cuanto a tantos temas que los niños necesitan. Lo repito y lo reitero, en la Bancada Viva tienen un aliado, y todo lo que sea en beneficio de la niñez y adolescencia, por supuesto que lo vamos a apoyar, lo vamos a defender y vamos a alzar la voz en el Congreso de la República cuando nos toque alzar la voz para defender estas causas. Pues yo creo que es importante, ¿verdad? Y es de la experiencia que nosotros podemos trasladar también de lo que trabajamos con jóvenes o con familias jóvenes también que están muy pendientes del cuidado de los niños, que al final son las personas más vulnerables, ¿verdad? En edad, en su parte física, digamos. Entonces creemos que es muy importante. Pues Luis, vamos a llegar aquí al final a esta entrevista tan interesante de todo lo que nos has contado, pero no queremos que este espacio se termine sin que le puedas dar un mensaje especial a todas las personas que van a ver esta entrevista, porque creemos importante también impulsarlas a que puedan votar este 25 de junio para que lleguen a las urnas y emitan su voto, porque eso es parte también importante. Así que te dejamos con las cámaras. Muchísimas gracias al mundo de los jóvenes por esta oportunidad de venir a dialogar. Jóvenes, ustedes pueden cambiar la realidad de Guatemala. Con su voto, ustedes el 25 de junio pueden decidir si quieren que Guatemala se siga hundiendo en la corrupción, en la desigualdad, en la pobreza, en la desnutrición, o ustedes quieren un cambio para Guatemala. El 25 de junio tenemos un compromiso con nuestro país. El 25 de junio tenemos un derecho como ciudadanos de acudir a las urnas a votar, pero también tenemos una obligación. Tenemos que tener conciencia social de lo que está pasando en Guatemala. En el partido Visión con Valores Viva estamos los candidatos decentes, los candidatos honestos que nos postulamos al Congreso de la República para levantar la voz en beneficio de las mayorías de Guatemala en el Congreso de la República. Este 25 de junio en las 5 papeletas, apóyenos, no nos deje solos y vote por el partido Viva. Yo soy Luis Fernando Pineda, diputado por el Distrito Central, promoviendo una agenda legislativa para el distrito. Hay que solventar temas importantísimos, hay que aprobar la ley de aguas, la ley de la región metropolitana, la ley de competencia y la ley de desechos sólidos también.
puede usted analizar y puede tomar la decisión que más le parezca conveniente para el país, independientemente para quién sea su voto. Este 25 de junio, levántese temprano y vaya a las urnas. No caiga en esa trampa del voto nulo, porque si usted vota nulo, está permitiendo que alguien más decida por usted. Y si usted vota nulo, lo único que está haciendo es que los partidos corruptos, los partidos más transeros que hay en el país, tengan más diputados, tengan más alcaldes y su binomio presidencial tenga más votos. Este 25 de junio, apóyenos y vote por Viva. Pues muchas gracias, Luis, por tu tiempo, por haber venido aquí al País de los Jóvenes. Toda esta información ustedes la van a poder encontrar en Infórmate y Decide, en una sección especial al entrar al paisdelosjóvenes.com, para que puedan tener información de Luis Pineda como candidato del Partido Viva, así como de varios candidatos que están en estas elecciones 2023. Así que amigos, nos vemos en la próxima entrevista. Yo soy Carlos y no se pierdan de todas las noticias que tenemos en elpaisdelosjóvenes.com. Infórmate y decide. Visita www.elpaisdelosjóvenes.com. Síguenos en nuestras redes sociales.